día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de FUCAM, Habitar el Pensamiento, que se emite todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, un martes de cada mes, el programa es llevado adelante por el área de género de FUCAM. Hoy les vamos a estar acompañando Isabel Cervoni y Ana Laura Lobato. Ahora te hice la seña porque siempre me siento incómoda que me presento primera. Sí, me lo has comentado. Cada programa. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz porque terminamos de atar el segundo piso de losa, doblada de atar hierro, pero bueno, un pisito menos. Vamos arriba, ¿no? Vamos arriba con esta obra. Que va avanzando muy bien y ya estamos cerca del 8 de marzo. Hermosa fecha. Ahí, bueno, tenés para invitar a algunas actividades. Bien, arrancamos entonces con las invitaciones de esta semana. Mañana, miércoles 26 de febrero, vamos a estar realizando jornada de propaganda de cara al 8 con las compañeras de Vía 8M. La jornada va a arrancar 16:30, vamos a estar pintando pancartas, pasacalles, carteles para la marcha. Va a ser en Sutel, el local de Sutel queda en Miguelete de 2332 y a las 19:30 horas en el mismo local seguimos con las coordinaciones de cara a la marcha. Buenísimo. Comentarles que el jueves 27 de febrero vamos a estar marchando por Palestina. Es a las 19 horas en la explanada de la Intendencia de Montevideo y el recorrido es hacia Torre Ejecutiva. Bueno, y semana cargadita porque el viernes 28 de febrero a partir de las 18:30 nos juntamos las compañeras cooperativistas de FUCAM para estar pintando nuestros cascos, balconeras, estampando pañuelos y nos juntamos en el local de FUCAM 18 horas. Hermoso. El jueves 6 de marzo, cambiamos el mes ahora ya, el jueves 6 de marzo desde las 10 a las 13 horas nos vamos a estar juntando en Avenida Italia, esquina Propios, a pintar un mural por el 8M junto a la Brigada Di Pascua. Esta actividad también se hizo el año pasado y las invitamos porque es realmente hermosa. Un encuentro de diversas organizaciones, Sí, ¿no? Sí. Y el viernes 7 de marzo tenemos una actividad que nos emociona mucho a las 22 horas en la Plaza Memorial de las Expresas Políticas, ubicada ahí frente al Palacio sobre Agraciada. Vamos a estar recibiendo junto a diversas organizaciones feministas el 8 de marzo, ¿sí? Escucharon bien, 22 horas el viernes 7 de marzo nos juntamos ahí para estar interviniendo en la plaza. Las cirqueras van a compartir algunas actividades culturales con nosotras, alguna pintadita vamos a hacer también y bueno, hasta las 24 horas ahí. Pintó noche. Muy... Acá dice habrá sorpresas. Habrá... No sabemos cuáles, incluso para nosotras pueden ser. Las esperamos porque la verdad que es algo diferente, pensado también desde otro lugar, de un lugar de integrar también el disfrute y el encuentro. Qué bueno que a veces también a las compañeras que venimos trabajando cargadito todo el año, nos cuesta sacarnos ese chip por momentos y bueno, es como algo distinto y bueno, bienvenido para compartir. Y el lugar elegido, ¿no? Sí. La Plaza Memorial de las Expresas es un lugar muy importante, conquistado por la lucha de las compañeras y bueno, y es usarlo, tomarlo y apropiarnos, encontrarnos ahí. El peso de lo simbólico ahí. Bien, comentarles que bueno, el hermoso 8 de marzo nos concentramos a las 16 horas en la Plaza Independencia para intervenir el espacio y leer la proclama junto a las compañeras de Vía 8M. A las 18 horas marchamos hacia Plaza Libertad, ya ahí para movilizarnos hasta la explanada de la universidad junto al movimiento feminista con la consigna frente al avance fascista, lucha feminista. Bueno, y ahora vamos a compartir algunas actividades culturales que se están inaugurando ahora en estos días. Bien, desde la federación se están esto que dice Isa coordinando paseos a minas para cooperativas habitadas. La salida es a las 7:30 y el regreso a las 19:30 horas. La idea es visitar Villa Serrana, Cerro Artigas, Fábrica de Alfajores de la Sierra de Minas y el almuerzo en Parque Rodó. Bien, inaugurando también otra propuesta cultural en FUCAM, tenemos un espectáculo de teatro para títeres para las infancias, de cabeza se llama, es sin costo para las cooperativas que lo soliciten y bueno, y se coordina por el WhatsApp 093-394-026 y es igual que el resto de las actividades culturales, llaman, se agendan y van a recibir en su cooperativa la propuesta. Bueno, así que a comunicarse ahí que sale paseo. Yo, por ejemplo, no conozco Villa Serrana, nunca fui.
Bien, comentarles que comenzó la demolición del edificio en San José y Florida, donde construirán viviendas por ayuda mutua. La estructura del edificio en San José y Florida viene siendo demolida, tarea que durará 2 o 3 semanas. El predio otorgado a Fuquen para la construcción de viviendas es parte de la recuperación de áreas centrales de la ciudad. La Intendencia de Montevideo expropió el inmueble número 5871 con destino a la renovación urbana y otorgó en noviembre del 2023 el predio a la cooperativa Covienescena, que integra la Federación de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua. Con esto nos vamos a la pausa. Felicitaciones a la cooperativa, que deben estar muy contentas por esta saludo. Demolición, que es un paso importante para poder construir. Así que bueno, nos vamos entonces. Nos vamos a la pausa. Bueno, después de compartir esta canción, volvemos con la entrevista de hoy. Anita, ¿a qué vamos a dedicar el programa de hoy? El programa de hoy lo vamos a dedicar a analizar la coyuntura desde una mirada feminista, y para eso nos va a estar acompañando, compañera que aparte ya ha venido varias veces, Natalia Carrau, licenciada en Ciencias Políticas. Bienvenida, Natalia. Bienvenida, Nati. Muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre acompañarlas en este esfuerzo de comunicación. Muchas gracias. Bueno, y vamos a empezar para entrar en tema, vamos a arrancar con la asunción de Trump y sus primeras medidas de gobierno, sus primeros anuncios, y qué impacto tiene esto para la región. ¿Cómo vemos esto desde América Latina? Bueno, algo que parece como un poco extraño, ¿no? Primero, pensando desde nuestro país, que la política internacional es como se trabaja bastante poco y no se la ve tanto ni en la televisión ni aparece tanto como un tema de discusión en radio, no ocupa tanto espacio. Sin embargo, y ya lo estuvimos viendo, terminó la segunda vuelta de elecciones acá en Uruguay y saltaron por todas partes cuestiones de política internacional que se metieron en la discusión nacional. Y fue un enero bastante movido, como viene siendo también en la región los eneros pasados, porque en el enero pasado asumió Milei en Argentina. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la política internacional está a la vuelta de la esquina, presente cada vez más en los territorios, cada vez más en la política nacional. Tenemos que empezar a prestarle atención, no solo por el avance de la extrema derecha y lo que eso implica, sino también porque hay cuestiones centrales que son muy importantes para un país como Uruguay pequeño, ¿no? Pareciera que no, pero sí. Entonces, bueno, Trump asume, como ustedes decían, en enero. Yo creo que poder analizar el avance de la extrema derecha viendo por un lado a Trump y viendo por otro lado el primer año de Milei es bien interesante, porque nos coloca algunos puntos en común, que incluso se pueden trazar esas coincidencias con otros gobiernos de extrema derecha que estamos viendo que ascienden o que empiezan a tomar fuerza en países europeos, por ejemplo, u otros que se pueden señalar también en la región. Yo creo que había mucha especulación previo a la asunción y después de que él se confirmara como presidente electo de Estados Unidos sobre hasta dónde llegaría, ¿no? Y se vaticinaron y se pronosticaron muchas cuestiones que ahora estamos viendo en qué medida eso es así y tomándole un poco el termómetro de esa retórica agresiva que tiene Trump, el trumpismo y en general la extrema derecha, ¿no? Algunas cosas las podemos confirmar. La crudeza y la agresividad de su política migratoria es medular. Estuvo presente en todo su discurso y en toda la campaña electoral, con tintes realmente xenófobos, racistas, de denuncia y acusación a migrantes, incluso los más vulnerados, por ejemplo los haitianos, ¿no? Con acusaciones absolutamente falsas que nada tienen que ver, y esto es un elemento que yo creo que es bien interesante para traerlo a Uruguay, ¿no? Porque Uruguay también recibe migración de la región, y cómo empieza a calar en la clase trabajadora. Parte de alguno de las declaraciones que hace cuando asume Trump es hablar de los migrantes indocumentados como el veneno de su país, ¿no? O también este avance recontraconserva de trasladar que reconoce solo dos géneros, ¿no? Masculino y femenino. Y las migraciones también tenemos que verlo con esa perspectiva, ¿no? De género y feminista, porque, bueno, las mujeres, yo estuve buscando algunos datos
para traerles, en el 2022 aproximadamente el 51% de las migrantes, de las personas migrantes en Estados Unidos eran mujeres. No solo la migración está aumentando por diferentes causas, sino que también aumenta el peso que tienen las mujeres en la población migrante en todas partes del mundo. Las razones son bien variadas, ¿no? Pasan por buscar una mejor situación económica y un progreso en la vida para sus familias cuando vienen de crisis económicas agudas y políticas en sus países, pero también pasa por la persecución, los efectos que tiene el cambio climático y la devastación de territorios en donde viven poblaciones que están absolutamente vulneradas, la pobreza, ¿no? La promesa de una vida mejor, ¿no? Y con qué se encuentran. Y también es importante abrir los ojos sobre qué implica y tener una perspectiva de género y feminista, diría, respecto al análisis de lo que ocurre con la población migrante, porque no es lo mismo migrar siendo mujer, no es lo mismo migrar siendo mujer, racializada, negra, indígena, que siendo varón. No es lo mismo migrar a otro país de América Latina que migrar a Estados Unidos o un país considerado, ¿no? De renta alta y del norte global. Todo eso tiene efectos, ni que hablar con las infancias, ¿no? Entonces la exposición a los abusos, a la violencia, al racismo, al maltrato, al acoso es permanente y sostenido para las mujeres en general en todos los ámbitos de la vida, más todavía para la población migrante. Y como les decía, creo que es algo que vale la pena tener un poco más de debate acá en Uruguay, ¿no? Porque recibimos mucha población migrante, cada vez más, y sería bueno devolvernos la pregunta: ¿cómo tratamos nosotras a las personas que migran a Uruguay? ¿En qué tipo de trabajos las estamos viendo desempeñarse? ¿Dónde es que viven estas poblaciones? ¿Cómo las integramos a la vida política? Sobre todo pensando en cómo el discurso de la extrema derecha racista y xenófobo está calando muy profundo en las clases populares, en la clase trabajadora y en las clases populares. Y podemos ver también que eso es una coincidencia. Quienes votaron a Milei, quienes votan a las extremas derechas, quienes votaron a Trump en Estados Unidos, empiezan a traccionar las extremas derechas muchos votantes de la clase trabajadora, y eso nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿no? Y si esos discursos de odio, de aporofóbicos, ¿no? Xenofóbicos, racistas, calan tan hondo en clases populares que están atravesadas por estos mismos, son impactadas también por estos mismos discursos, bueno, hay un trabajo ahí para hacer, para las organizaciones, para los movimientos, ¿no? El acceso a los servicios, por ejemplo, que tienen las poblaciones migrantes, que a veces está súper vedado, ni que hablar, el acceso a un trabajo digno, son todas preguntas que lo deberíamos poner en el centro de la programática sindical, de las cooperativas en general, de las cooperativas de vivienda, de las organizaciones sociales, de las organizaciones ambientales, de las organizaciones feministas. Entonces, veníamos viendo qué pasaba con la política migratoria, ¿no? Sin duda, quizás ahí es donde más todo lo que se pronosticaba de Trump se está haciendo un poco realidad, ¿no? Habrá que ver cómo eso decanta, ¿no? Y habrá que ver qué especies de cortafuegos o frenos encuentra en la región respecto a la política migratoria, que ya vimos que se dio un poco de bruces en el caso del gobierno de Brasil y en el caso del gobierno de Colombia, que fue lo que pasó con esas deportaciones masivas. Ellos frenaron también los aviones cuando vieron las condiciones de no salvaguarda de los derechos humanos de estas personas, que estaban siendo trasladadas en aviones con grilletes, con esposas. No eran la única violación a la ley, por decirlo de alguna manera y con muchas comillas, es no tener documentación y no estar registrado por migraciones en el país, no tener el permiso, porque ilegales no son, las personas no somos ilegales en ninguna parte del mundo, y migrar es un derecho, y a veces nos vemos obligadas a migrar por las condiciones en las que vivimos. Eso es importante decirlo, ¿no? O sea, que migrar es un derecho. Por supuesto. Porque se ha instalado que no, ¿no? O sea, se ha instalado esto mismo, ¿no? Que es un delito en algún punto. Sí. Estamos viviendo un poco esa época, ¿no? En donde los derechos fundamentales que conocimos hasta ahora están siendo cuestionados. Está siendo cuestionado todos los avances que se tachan de ideológicos y de la agenda woke, progre, ¿no? Del globalismo, cuando en realidad son derechos humanos que han sido
han sido producto de luchas muy cruentas, que muchísimas personas, millones de personas han dejado la vida en luchas para conquistar un salario mínimo, para conquistar el derecho al trabajo digno, para conquistar la libertad sindical en la negociación colectiva, para conquistar el derecho a un ambiente sano, para defender sus territorios, para poder para tener leyes que protejan la vida de las mujeres, igualdad salarial, etcétera, etcétera. Entonces, es una época realmente distópica y es una época en la que deberíamos estar como muy alertas de lo que eso está sucediendo. Y no en vano las consignas que empiezan a circular alrededor del mundo, alrededor del próximo 8M, tienen muchísimo que ver con el fascismo, ¿no? Y los feminismos en general, y las mujeres y las disidencias entienden eso muy rápidamente. ¿Por qué? Porque están en el centro también de esos ataques. Y si vamos y vemos qué es lo que empieza a mostrar el trumpismo, este segundo mandato de Trump, o lo que tenemos más cerca, Milei en Argentina, respecto a la agenda feminista y de las mujeres, bueno, también marca profundos retrocesos, ¿no? Yo creo que también vale la pena acá abrir como un paréntesis. Hay un juego retórico también y una performance en las extremas derechas, ¿no? Y hay el tomar el escenario y ese discurso tan performático de agresividad, de la motosierra, muy simbólico, que tiene mucha gestualidad, que tiene mucha agresividad, que utiliza palabras que son muy llanas, del lunfardo o incluso coloquiales pero groseras, ¿no? Eso marca un poco el tono de quiénes son estos liderazgos, y yo creo que fuerza en lo discursivo algo que puede o no lograrse materialmente. ¿Y qué quiero decir con esto? Obviamente los envalentona, los hace impunes también, porque si un primer mandatario en el puesto más alto democrático, ¿no? De un país, de gobierno de un país, dice todas estas cosas de manera impune, le habla a la ciudadanía, ¿qué puede pensar un ciudadano, una ciudadana de a pie, ¿no? Cómo eso alienta discursos de extrema violencia que ocurren en los territorios, ¿no? Y si queremos ejemplificar lo que esto significa, bueno, han habido ataques racistas, xenófobos a migrantes, mucha islamofobia que se extiende. Acá eso no lo vemos tanto porque no recibimos tanta población musulmana, pero eso es algo muy extendido en los países europeos, también en Estados Unidos, pero más cerca de nuestro país hubo un caso muy emblemático y tristemente emblemático en Argentina, donde un lesbocidio, sí, en donde se mataron prendidas a fuego 3 mujeres lesbianas de 4, que una entiendo que está viva y peleando por su vida, en una pensión de parte de una persona que también vivía en esa pensión, una persona grande de 60 y pico de años, un varón que entendió que podía tomar la vida de estas mujeres solamente por el hecho de ser mujeres y lesbianas, ¿no? Entonces, esa es la conexión que tenemos que hacer. Cómo en lo discursivo, en el más alto nivel, esa agresividad y esa performance xenófoba, racista, misógina, aparece tan altisonante y tan fuerte, y qué correlato eso tiene en el común denominador de las personas, o en algunas personas que creen que ese discurso empieza a calar hondo, ¿no? El migrante viene a sacarme el trabajo, ahora están en los puestos que antes ocupaban las personas uruguayas, tienen prácticas culturales que a mí no me gustan, ¿no? Son sucias, ¿no? Todas esas cosas que no son verdad y que las achacamos a las condiciones de una persona. Lo mismo sucede con estos ataques misóginos y con el llamado, ¿no? A colocar la agenda feminista y los avances de las mujeres, los avances que han conquistado los feminismos, como el enemigo a resistir y a liquidar, ¿no? A la limpieza, ¿no? A acabar con ese enemigo. Bien, Natalia, ayer nos compartías una entrevista a una sindicalista estadounidense, ¿verdad? Ella ahí hacía referencia a el impacto negativo que implica cortar con la migración, o sea, o por el otro lado, al aporte positivo que hacen las personas migrantes a la economía estadounidense. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Sí, la sindicalista, yo me crucé con esa entrevista y esa nota y se las compartí a ustedes porque me parecía significativo el análisis que hacía. Es una sindicalista veterana, Ellen David, yo no la conocía y ella le preguntan en la entrevista en el diario que haga como un poco un análisis, ¿no? Incluso trae elementos de bueno, quiénes han sido los votantes de Trump Sí. en estas nuevas elecciones y planteaba esto mismo, ¿no? Cuáles son los lugares que ocupan la población migrante en Estados Unidos y cómo esta política migratoria tan agresiva y restrictiva también va a tener impactos en la sociedad estadounidense. Capaz que no es la mejor forma de abordar el tema porque de alguna manera instrumentalizamos a las personas migrantes según el lugar que ocupan y lo que pueden resolver de la sociedad a la que llegan, ¿no? Que los anfitriona, que son todos los puestos de trabajo en construcción, en el área de agricultura, en el área de servicios, en el área de limpieza, ¿no? De cuidados. Convengamos que estos han sido históricamente los puestos que han ocupado los migrantes. Parte de mi familia debió migrar en una época de la vida familiar mía y trabajaban en estas áreas, ¿no? En limpieza de casas particulares, en comercios, en el área de transporte urbano, ¿no? Taxis, fábricas. Entonces está muy los países de renta alta reciben muchos migrantes que empiezan a ocupar los puestos. ¿Cuáles van a ocupar? Van a ocupar los puestos de menor salario, de menor nivel salarial, más desprotegidos, más precarios, informales, que están atravesados por más violación de los derechos fundamentales del trabajo, y eso es una constante, ¿no? Si vemos Aquí sucede lo mismo, ¿no? Aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Dónde están las personas migrantes? Bueno, en guardias de seguridad, en comercio y servicios, en limpieza, en ese tipo de sectores. No conozco en la parte agrícola y de construcción, pero seguramente también. Igual Uruguay es un país que con todo tiene una protección bastante fuerte de los derechos fundamentales del trabajo. En algunas situaciones concretas, ¿no? Y no escapamos a la evolución que estamos viendo, a la coyuntura. No escapamos y necesitamos eso, poder seguir viéndolo, ¿no? Porque la precarización también aumenta y porque las nuevas formas de recortar los derechos laborales que están llegando en los países van a llegar acá. Yo de eso estoy segura, ¿no? Y habría que pensar de antemano qué tipo de sindicatos tenemos y qué tipo de organizaciones y qué tipo de normativa sellan y protegen y blindan los derechos humanos. A diferencia de blindar estos discursos y estos mandatarios que fuerzan la ley y caen también en discursos de violencia que están prohibidos por la Constitución. Bueno, a diferencia del blindaje que ocurre con estos mandatarios, deberíamos pensar en el blindaje de los derechos humanos y cómo los derechos humanos deberían tener una protección mayor. Las normativas tienen que tener más dientes para proteger los derechos humanos, tanto en la esfera internacional como en la esfera regional, como también en la nacional. Y eso yo me lo apuntaría como un deber, ¿no? Para las organizaciones sindicales fundamentalmente, pero también otras, me lo apuntaría como un deber. Bien. En la entrevista ella también hacía referencia también al sentimiento de miedo e inseguridad que estaba percibiendo en su país. A partir del triunfo de Trump. A partir de la asunción de Trump. Sí, eso... el desconcierto, me llamó la atención esas palabras que ella utilizaba. Sí, yo creo que es un sentimiento bastante natural de quienes han construido una militancia en torno a los derechos humanos en general y la defensa, y quienes han estado siempre en organizaciones populares y que entienden lo que esto implica. Es algo que podemos ver que avasalla, ¿no? la emocionalidad de las clases populares, sobre todo de las organizaciones, de quienes están como más organizadas y entendiendo lo que implica esta dinámica en países europeos en donde la extrema derecha sigue avanzando, y también en Argentina lo vemos como muy de cerca, también en Brasil cuando gana Bolsonaro y todos los sucesos que le siguieron. Lo que quiero decir es que se replica de un lado a otro y lo podemos ver no solo en lo que están diciendo las organizaciones, sino también estando en contacto con la gente. Vemos cómo el impacto emocional de esto es brutal. Hay análisis que pasan por, bueno, ¿por qué los demócratas perdieron las elecciones? ¿Qué pasó con el cambio, ¿no? de
Biden a Kamala Harris. ¿Por qué no votaron a Kamala Harris, que es una mujer racializada, negra, que defiende los derechos reproductivos de las mujeres? ¿Qué pasa con la población, la clase trabajadora, que ha dejado de votar cada vez más a los demócratas y empieza a votar a los republicanos, especialmente a este representante de los republicanos, que era otrora un outsider de la política y que ya no lo es, ya no tiene nada de outsider de la política y ya se ha comido de alguna manera el partido republicano? Yo creo que algunos capaz que lo vivieron con sorpresa porque guardaban todavía algo de esperanza, similar a la coyuntura de la segunda vuelta en Argentina, pero hay muchos que también lo vieron venir, ¿no? Y no hubo capacidad ni lectura previa suficiente de la gente organizada, de las clases populares organizadas, para detener eso y darlo vuelta. Podríamos ir a las causas también, ¿no? Y yo creo que no todo se le tiene que achacar a los partidos o fuerzas progresistas, si es que al Partido Demócrata se le puede llamar progresista, que yo diría que muy poco, pero esa es la política estadounidense, ¿no? Que es como una trinchera aparte, pero sí, digamos que más derecha. Sí, cada vez, sí, cada vez más, pero supo representar a la clase trabajadora. Y el gobierno de Biden, la verdad es que si escuchamos lo que decían los sindicatos, la central sindical más grande, la AFL-CIO allá, reivindicaba el gobierno de Biden por todas las políticas laborales. Ya sabemos, y nosotras como feministas lo entendemos muy claramente, que no alcanza con tener una política amigable con los sindicatos y con la clase trabajadora si después mantenés, como históricamente mantuvo Estados Unidos, y eso es necesario subrayarlo, una política imperial de alineamiento a los intereses de Israel, genocida, si se quiere, pero también golpista, ¿no? Y en nuestra región eso lo sabemos muy bien. No alcanza, es cierto que no alcanza, pero sí hubo muchos guiños, y yo diría política pública densa, robusta, para la clase trabajadora. Y esa misma clase trabajadora votó a Trump, ¿no? Entonces, además de esa lectura que el Partido Demócrata tendrá que hacer, creo que también eso conecta con el malestar con la democracia, ¿no? ¿Qué es lo que la democracia le está dando a la gente? Le da vivienda, le da salud, le da educación, le da el derecho a caminar libremente por la calle sin ser acosado, hostigado, violentado. Esa creo que es la pregunta que está de fondo, y eso es lo que deberíamos pensar también. ¿Qué tipo de democracia queremos construir? ¿Dónde está el feminismo en esa democracia, por ejemplo? Pero también cómo garantizamos que los derechos sean de verdad derechos arraigados y apropiados por las clases populares. ¿Qué significa una democracia popular? Para no decirle radical, porque nos da miedo, sobre todo en nuestra sociedad, eso. Y creo que ahí hay algunas pistas, ¿no? De qué es lo que le está pasando a la gente, ¿de qué me sirven las instituciones? Y seguir la legalidad, si igual yo aplico a todos los cupos y no obtengo trabajos, igual a mí me cierran la puerta porque salí de la cárcel y no tengo dónde vivir, si salgo y tengo que vivir en la calle, si no tengo dónde caerme muerta, si denuncio a mi pareja que me está violentando, que me está pegando y no sé qué hacer con mis hijos, no tengo a dónde ir. ¿De qué le sirve la democracia a esa gente? No podemos ir con este discurso, ¿verdad? Tenemos que ir con otro y tenemos que pensar de qué manera le damos un poquito la vuelta a la democracia. No está terminada, pero sí creo que le tenemos que inyectar un poco más de vitalidad y un poco más de lo popular, ¿no? De lo que necesitamos las personas para vivir. Bueno, ahora sí nos vamos a nuestra siguiente tanda. Retomamos acá la entrevista con Natalia. Natalia, el año pasado en nuestro país se impulsó la modificación de la ley 19.580, ¿no? La ley de violencia basada en género, que bueno, finalmente no se concreta. Pero vemos acá también, ¿no? En Argentina, en este avance de la derecha, como venimos mencionando, esta cuestión de quitar la figura de femicidio, ¿no? ¿Cómo interpretás tú estos atropellos, nuevamente, a los derechos, en este caso, de las mujeres? Bueno, yo ayer hacía un ejercicio de sacar nota de cuáles han sido los retrocesos solamente en materia de agenda feminista del gobierno de Milei, y son enormes. Tengo una página entera y podríamos ver más. Y solo si vemos los que directamente se meten en esa agenda, porque no podemos desconocer que
el RIGI, que es esto que habilita el capital transnacional a penetrar en los territorios y les da un montón de beneficios, ya es un impacto, ¿no? Entonces, sin disociar lo que impacta realmente a las mujeres, que no es solamente estas cuestiones, sino también en el plano económico y social, todas las medidas impactan definitivamente de una manera diferencial a las mujeres. Si vemos solo esta agenda, es enorme. Vos traías uno que es la eliminación de la tipificación de femicidio dentro de la ley, pero una de las primeras cosas que hizo Milei cuando asumió fue cerrar el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades, ¿no? Eso fue al inicio del mandato. Desmanteló las políticas de prevención y de atención a la violencia, en particular la asistencia telefónica del 144, que tenía una buena recepción. Era importante tener ese mecanismo, ¿no?, de urgencia, de salida de denuncia para las mujeres. Bueno, eso lo desmanteló. En general desmanteló, enflaqueció, deshidrató, y disminuyó al completo todas las políticas sociales, ¿no? Porque la atención a los comederos, a los comedores, las políticas que era de transferencia de alimentos para los comedores, que fue un alto, ¿no?, en la lucha contra las políticas de Milei, también afectaban directamente a las mujeres y a las infancias, como ellas, ¿no?, jefas de hogar, que se sustentaban en los comedores para poder mantener el derecho a la alimentación. Pero después también está el anuncio de la eliminación del lenguaje inclusivo, que lo hizo el vocero de presidencia Adorni en una conferencia. En general esto se enmarca en ese relato construido por Milei y por otros gobernantes y líderes de extrema derecha de ir de la ofensiva en contra de la agenda woke, ¿no?, del wokismo, del globalismo, de los progres, ¿no?, que mezclan ahí todo como si fuera todo el mismo paquete y no hay una diferencia. La habilitación de los discursos de odio contra las mujeres, y mencionamos al inicio los lesbocidios en Barracas, en Buenos Aires, que eso ocurrió en mayo del año pasado, como un conector entre el discurso de odio de las altas esferas de la política, en particular del mandatario, con lo que ocurre en los territorios, ¿no?, como eso envalentona. Y es el retirar la figura del femicidio del Código Penal sigue siendo todavía una amenaza, no está aprobado, pero va en el mismo sentido, ¿no? Y otras que se pueden nombrar que también afectan directamente, sobre todo en derechos que son asociados a la vida, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el plan ENIA, que es de prevención del embarazo adolescente, también fue desmontado. Era un programa que estaba muy bien valorado en Argentina por los efectos y los impactos que tenía en la prevención del embarazo adolescente. Cómo eso se conecta también con el abuso, con la explotación sexual infantil, ¿no?, que acá está, ¿no?, acá en la superficie, y es un silencio a gritos que no termina de explotar en la agenda política. Bueno, ese tipo de recortes han sido lo central de la política de Milei respecto a específicamente a la agenda feminista, la eliminación del cupo laboral trans también, ¿no? La votación en la ONU en contra, el único país en votar en contra de la prevención de la violencia a mujeres y niñas en ámbitos digitales fue Argentina, el único país en votar en contra de una medida que es además accesoria, que no marca el termómetro en nada en lo nacional. Bueno, pues votó en contra de eso. Y lo último que tuvimos ahora, hace pocas semanas, fue su discurso en Davos, ¿no? Sí. En donde correlacionó, por más que lo dibuje y se ponga la marcha atrás, como hacía el gobierno saliente de nuestro país, relacionó de manera directa la homosexualidad, las personas gays, con con la pedofilia, ¿no? Y eso tuvo una reacción, y eso es lo que vemos de manera constante en este primer año de Milei, es la reacción popular que ha habido a todas las medidas. La reacción fue la convocatoria a una asamblea y una marcha antifascista y antirracista que parecía al inicio muy vinculada a la defensa de los derechos de las diversidades sexuales, de disidencias, pero claramente y muy rápidamente viró a ese título de antirracista y antifascista, que creo que engloba una agenda bastante más amplia que solamente las diversidades, y que necesitamos poder hacer esas interconexiones, ¿no?
para que no parezca que la agenda de las diversidades es una agenda, y la feminista es otra, y la social, sindical es otra, y laboral es otra. Están todas conectadas y se sale a luchar en las calles por todas, no solamente por una. Pero bueno, lo cierto es que durante este año han habido un montón de respuestas y de reacciones a las políticas de Milei masivas, masivas de marchas que nunca las habían visto antes. Había que ir para atrás mucho en el tiempo para poder ver la masividad de esas movilizaciones. ¿Cuáles le hicieron mella al gobierno? ¿Cuáles abrieron un hueco para pegarle? Casi que ninguna. Recién ahora, por el escándalo y las causas abiertas de las criptomonedas, y esta criptomoneda que promovió en redes sociales, y lo que eso significó en la estafa de algunos pocos, ¿no? También, porque quienes perdieron mucho dinero era porque tenían todo ese dinero. Entonces digamos que no es una causa popular. Recién ahora parece, y todos los análisis indican, que eso sí podría estar pegándole, no solo en la popularidad, que se ha mantenido en alto, y es una cosa que también la vemos desde Gobierno Saliente, los mandatarios quedan indemnes. Sí, el mandatario, que es el que está ahí, la figura principal, está absolutamente y aparte meditada. Con todo lo que pasó no lo salpicó nada. ¿Cómo acá pasa esto? Pedófilos, ladrones, narcos, todo, pasaporte, tremendo. Lo que quieras hubo. Tremendo. Y así. Esa es otra de las características de este blindaje, ¿no? El mandatario está ahí en lo supremo, se desactivan y se recortan los cánceres y los problemas que tenemos, nos deshacemos de los problemas, pero queda ahí inmaculada la figura, ¿no? Bueno, es que no terminamos como de entender desde las organizaciones sociales la fuerza en el discurso, o sea, la fuerza que tiene el discurso mediático y cómo eso garantiza la continuidad de los gobiernos, ¿no? O sea, realmente cala muy profundo en el pensamiento de las personas, ¿no? Y no llegamos como a desconstruir desde las organizaciones sociales esos discursos que se instalan como verdades. Lo que pasa es que los medios masivos de comunicación no están en manos de las organizaciones. Esa es la batalla cultural. No, pero me refiero a que yo creo que no logramos ver la fuerza que tiene, ¿no? Y que no alcanza con ir a la asamblea de una cooperativa o ir a la asamblea del sindicato y de construir ese discurso. No alcanza. Tenemos que generar medios que de alguna forma discutan con los discursos que hoy están instalados. Sí, también hay quienes están diciendo que hay que volver al territorio, ¿no? Que hay que volver a la capilaridad del territorio, a tejer, a peinar, ¿no? El territorio, recorrer. Hemos tenido experiencias positivas muy interesantes y muy buenas de eso en este último periodo, la campaña contra la LUC, la recogida de firmas, pero también después la campaña para la votación. Aún habiendo perdido el referéndum, fue un hecho significativo de alta importancia que explica un poco lo que pasó después y en las elecciones. A mi modo de ver, eso es algo a analizar. Yo creo que la campaña que se hizo con las organizaciones sociales y también la fuerza política, el tipo de campaña que se hizo, pero también cómo estar presente en los territorios, volver a escuchar a las personas, hacer una autocrítica frente a ellas, reconocer honestamente y genuinamente que hay falencias, que hay carencias, que hay debilidades, que hay dificultades para conectar, para entender que el diálogo es algo muy que es imprescindible en una democracia, sobre todo si la queremos, ¿no? Hacer como cada vez más popular y participativa, y creo que eso es una pista que nos explica en parte por qué él triunfó nuevamente del Frente Amplio, y nos marca un poco el camino de por dónde hay que ir, ¿no? Recuperar ese lazo y ese nexo con la gente, y creo que eso es un trabajo de hormiga que hacen las organizaciones populares de diverso tipo, no solo de un tipo, me refiero a todas las organizaciones populares. A veces no son los sindicatos, a veces es una comisión o una colectiva que está defendiendo una laguna, un arroyo, un territorio, un bosque nativo, ahí que hace ese trabajo, a las que hay que incidir, influenciar para que el discurso también sea en términos de justicia social, porque eso es importante para la interconexión, pero todos aportan a eso, y hay que saber entretejer y conectar con esos discursos y con esas sensibilidades, y darle un carácter popular, ¿no? Esto de que el feminismo le tenemos que poner apellido, ¿no? Pero existe un feminismo liberal y existe un feminismo popular. Bueno, la característica popular
de las organizaciones y en general y también de los feminismos, explica un poco también a dónde se va, ¿no? Y cuáles son los caminos para la organización, ¿no? Y creo que eso, la formación política se hace ahí también, la formación política se teje también en los territorios y con la gente. Por supuesto necesitas una mirada nacional y una mirada regional, internacional, pero ahí hay cosas pasando que deberíamos recuperar ese nivel de discusión política y de debate político. Lo están ocupando las iglesias conservadoras, lo están ocupando el narcotráfico y el crimen organizado en los territorios. Volvemos a esto de la lectura del malestar de la democracia, ¿no? O sea, sí, el retiro del Estado también de todos esos territorios ha sido cruel. ¿Quiénes están dándole respuestas a la gente, a las necesidades de la gente? En nuestro país lo vemos todavía un poquito lejano, pero va a llegar. Yo insisto con esto. Uruguay tiene un delay de, no sé, 5 o 10 años, capaz que 15, pero acá llega todo lo que pasa en la región y en el mundo. Lamento informarlo, no somos una isla y estamos ahí y va a llegar tarde o temprano. Entonces, esas son discusiones que yo creo que, a la par de recuperar el nivel de vida de la gente, el bienestar, los derechos fundamentales, marcar la cancha en algunas políticas que son centrales para la vida del pueblo uruguayo, necesitamos poner mucho pienso estratégico en eso, ¿no? Nos fuimos un poquito y volvimos a Uruguay, pero está todo conectado. No, pero está muy muy conectado, porque esta reflexión que vos decías sobre cómo se trabaja la comunicación desde las organizaciones sociales, también tiene que ver con esta respuesta a Milei, ¿no? Hay una interconexión, y que es una respuesta a Milei de la que también fuimos parte, porque en enero también nos movilizamos. Exacto. Aquí, ¿no? Sí. Y eso también es muy interesante, ver cómo las luchas tienen van regionalizando, ¿no? Y tienen el internacionalismo, solidario, sí. Pero en general el internacionalismo, que debería ser un principio rector de nuestras organizaciones, ¿no? No solo solidarizarnos, sino también hacer una lectura de la coyuntura diaria, ¿no? Permanente, para entender que no estamos aislados y cómo eso se conecta a la realidad nacional. En esto de que vos recién decías, Isa, es interesante si vuelven para atrás en cómo fue que se fue gestando esa asamblea antifascista y antirracista. Las primeras llamados a la asamblea venían con la bandera de la diversidad, de la comunidad gay, LGBTIQ+, etcétera, de las diversidades, ¿no? Desde los feminismos, aunque menos, pero después fue mutando, y esta consigna de que sea antirracista y antifascista también habla mucho de esto, ¿no? Habla mucho de esa lectura estratégica de dónde estamos viendo y qué está haciendo el campo popular respecto a eso, cómo se une, cómo busca la unidad en la diversidad, cómo entendemos que salir a reaccionar y contestar a un discurso homofóbico, como fue el que tuvo Milei en Davos, acusando a las personas gay de ser pedófilas. Cómo responder a eso también implica responder a los ataques a la clase trabajadora, porque en la clase trabajadora tenemos personas que son gays, ¿no? O sea, la sociedad no se segmenta y se divide de esa manera. Entonces, una política regresiva en materia de justicia social te va a afectar, y te va a afectar aún más si sos mujer, si sos lesbiana, si sos negra o racializada, si sos indígena. Entonces, entender que las opresiones no son segmentos y silos separados, que son capas que a veces se reúnen en una misma persona, es entender también cómo tiene que organizarse la lucha. Y la lucha se tiene que organizar de esa manera, intersectándose, interseccional, desde el feminismo popular, que habla sobre los sistemas de opresiones y cómo atacan a las personas, que habla sobre la opresión de clase, de la misma manera que habla sobre la opresión de la heteronormatividad, del patriarcado, o del colonialismo también, que está también a la vuelta de la esquina todo el tiempo ahí apareciendo en los discursos, ¿no? Otra vez yo lo pondría en el cuaderno de deberes, ¿no? Que tenemos como organizaciones, de poder fortalecer esos vasos comunicantes, dejar de vernos como enemigos, entender que las contradicciones son absolutamente naturales en la organización del campo popular, las vamos a tener siempre, siempre existieron, pero ¿dónde está el enemigo? Y cómo es que tenemos que trabajar de manera conjunta, y eso requiere de mucha escucha y entendimiento, y de ceder espacios de poder también. Quedan
3 minutos. Yo creo que la última queda para la próxima, ¿no? Nos va a quedar para la próxima. Era sobre Sí, Palestina. Era sobre Palestina, pero capaz que abrir eso A 3 minutos a es 3 injusto. minutos es injusto. Convocamos a la marcha por Palestina. Convocamos El a la marcha. 27. Bien, el jueves. El jueves 27, 19 horas, Explanada de la Intendencia, ahí para marchar en apoyo al pueblo palestino. Y muchas gracias, la verdad quedan sonando un montón de reflexiones de cara a este 8, donde nuestra consigna es, frente al avance fascista, lucha feminista. Las esperamos el 7 en el memorial a las 10 de la noche. Es algo diferente. Nos vamos a encontrar también disfrutando un poco, haciendo un poco de música y con sorpresas, como dice Isa. Estaba Así que, escrito. bueno, nos estamos encontrando por ahí. Muchas gracias, Natalia. No, por favor, un placer y un gustazo estar con ustedes. Avanti con este espacio porque es alucinante tenerlo. Gracias.